Creo que todos sabemos, hermanos, que la ética bíblica es una ética relacional. Tiene que ver con las personas, con la persona de Dios y con la persona humana, más que con principios abstractos. El Decálogo es un claro testimonio de esta realidad, pues consagra su primera tabla a la relación del hombre con Dios y la segunda tabla a la relación del hombre con el hombre. Aunque la ley en general y el Decálogo en particular son dos de los más grandes dones que Dios ha dado a la humanidad, de ninguna manera fueron los primeros. Mucho antes de que Dios revelara su palabra, de que nos diera su ley, nos dio al prójimo, al semejante, para que con él recibiéramos un cúmulo de bienes inefables: la bendición de amar, la bendición de ser amado, los sentidos de identidad, de pertenencia, de trascendencia, etc. La interacción con el prójimo posibilita el desarrollo pleno de los seres humanos, y debemos recordar que la familia fue diseñada, entre otras cosas, para que en el trato con los padres aprendamos a relacionarnos con la autoridad, y para que en el trato con los hermanos aprendamos a interactuar con nuestros iguales, pero también para que en nuestro trato con los débiles nos convirtamos en guarda de nuestro hermano, para custodiar a aquellos que han sido puestos bajo nuestro cuidado. No es casualidad entonces que el Señor Jesús introdujera el tema de los niños justamente después de hablar del divorcio, porque los niños suelen ser las víctimas predilectas del divorcio, de la destrucción de la familia. Por todo lo anterior, el Señor Jesús habló acerca del lugar de los pequeños en las relaciones del reino, y nos lleva obviamente a varias preguntas. ¿Quiénes son esos pequeños? ¿Cuáles son nuestros deberes para con ellos? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Hace un momento dábamos testimonio de la bendición de participar en la escuela bíblica de vacaciones, jovencitos como Sharon, una niña prácticamente, adultos, jóvenes, adultos, personas de diferentes edades y con el mismo compromiso y con la misma bendición. En Peñuelas un niño recibió un balonazo en la cara y mi hermano Eric fue rápido a revisarlo y dice: Chare, cuando recordé que el hermano es doctor, dice: qué bendición es tener un doctor en la escuela bíblica de vacaciones. Dice: yo creo que hay que implementarlo en todas las sedes, cuando menos una enfermera, ¿no? Alguien que tenga conocimientos básicos de medicina para atender cualquier situación de emergencia. Decíamos en la acción de gracias que uno de los rasgos de nuestra fe evangélica es el voluntarismo. Servimos porque hemos oído la voz de Dios y estamos respondiendo a su llamado, porque tenemos la voluntad de hacerlo, y cuando las voluntades se suman, entonces se desarrolla un fenómeno en el que somos bendecidos y somos bendición. Cuando yo veía, hermanos, en la clausura a los niños parados aquí al frente, yo pensaba que cuando yo ya no puedo enseñar o predicar, yo le pido a Dios que me dé el tiempo suficiente para ver que uno de esos niños me pastoree, que uno de esos niños me visite y me recuerde lo que dice la palabra del Señor. Mi sueño es ese, el ver a una de esas criaturas sirviendo al Señor, estando al frente de su pueblo. Los pastores sabemos que no somos eternos ni somos dueños de las iglesias, y llega el momento en el que tenemos que hacernos al lado para que Dios ponga en una situación de autoridad a quien Él llame y en cuya vida quiera glorificarse. Así es que significa, hermanos, el contacto con los niños, el contacto con el presente porque ya están aquí, y con el futuro por lo que representan. El Señor Jesús habla aquí en Mateo capítulo 18, versículos del 6 al 9, del lugar de los pequeños en las relaciones del reino, y nos dice cuando menos tres cosas sobre este asunto. En primer lugar, nos dice que debemos amarlos, debemos amar a los niños. Como ocurre en español, en la lengua del Nuevo Testamento, la palabra pequeño, la palabra griega mikros, expresa una distinción valorativa con respecto a las cosas o a los seres animados. En la Biblia, por ejemplo, allá en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 16, se nos habla de que Dios creó una lumbrera grande y una pequeña para que alumbraran al mundo.
Se usa la palabra para hablar de personas de corta estatura como Zaqueo, de los niños como lo hace Isaías en el capítulo 11, versículo 6 de su profecía, o incluso de personas insignificantes como el rey Saúl, quien se declara pequeño entre la casa de Israel en 1 Samuel 15, 17. En el terreno religioso, los rabinos en tiempo del Nuevo Testamento decían que usaban el nombre pequeño para definir a un neófito, a un novato, como le solemos llamar, a una persona que no tenía la experiencia o la formación suficiente para poder enseñar la palabra del Señor. Se suponía que la experiencia era determinante en la calidad de la enseñanza, y por esa razón Rabí Yosef ben Yehudá decía: el que aprende de menores, ¿a quién se parece? Al que come uvas verdes y bebe vino del lagar. El que aprende de ancianos, ¿a quién se parece? Al que come uvas maduras y bebe vino añejo. Pero en los evangelios la pequeñez tiene un significado diferente, tiene un significado más bien moral. El creyente maduro es responsable de proteger y edificar con su conducta al pequeño, sin importar si se trata de un niño o se trata de un nuevo creyente. Pero regresando a nuestro relato, ante la controversia que se suscitó en el grupo de los 12 respecto a quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos, dice el Evangelio de Mateo que el Señor Jesús tomó un niño, lo puso en medio del grupo y dijo: si no os volvéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Una tradición del siglo IX después de Cristo afirma que el niño en cuestión era Ignacio de Antioquía, futuro discípulo del apóstol San Juan y su sucesor como obispo en la iglesia de Éfeso. Ignacio era apodado Theóforos, que en griego significa cargado por Dios o llevado por Dios, porque se decía había sido cargado por Cristo. Pero a pesar del romanticismo de esta leyenda, cronológicamente hablando es imposible. Es verdad que Ignacio hizo honor a su nombre Ignacio viene de ignis, que significa fuego, y claramente fue un hombre de una fe ardiente. Pero el texto, hermanos, no nos dice nada especial respecto a este niño. Otros más afirman que pudo haber sido uno de los hijos del apóstol San Pedro, pero seguramente el niño en cuestión era un niño cualquiera, un niño de la calle, un chico quien no sería, por cierto, un ejemplo de inocencia o de pureza o de perfección moral. Lo que el Señor Jesús estaba indicando no era la dignidad de la criatura, sino justamente todo lo contrario, su humildad y hasta su insignificancia. Debemos recordar que en aquel tiempo los padres se consideraban, al menos en el mundo grecolatino, se consideraban dueños de sus hijos y podían incluso matarlos sin consecuencias legales. En general, en la antigüedad el niño era un ser débil, sin pretensiones, alguien cuya humildad se derivaba de su posición social más que de su carácter personal. En el pueblo judío, la educación y el sustento de los hijos era responsabilidad familiar, aunque los hechos asumían dos posturas extremas ante la adopción infantil. Por un lado, los judíos ortodoxos evitaban adoptar niños huérfanos de padres desconocidos por el riesgo de adoptar niños de origen dudoso. Es decir, si la criatura era hijo de un moabita, un edomita, uno de los 7 pueblos malditos que no debían entrar en la congregación de Israel, entonces si no se conocía el origen del niño, automáticamente no se le podía adoptar, porque podía adoptarse a una persona que por su origen era ritualmente impuro, no racialmente, ritualmente impuro. El riesgo era evitar esta situación y eran muy cuidadosos con el asunto. En el otro extremo estaban permítame recordar el nombre, los esenios, que era una secta que aunque se casaba, la pareja no tenía intimidad
por razones de contaminación ritual. Entonces adoptaban a niños de otras personas y los introducían a su forma de judaísmo y los educaban allí. Eran dos situaciones extremas en el mundo judío en tiempos del Nuevo Testamento. Se dice, por ejemplo, que los esenios adoptaban a niños de otros en una edad todavía tierna para transmitirles sus enseñanzas y los consideraban como su familia y los adaptaban a sus costumbres. Dado que el principal propósito del matrimonio, al menos desde el punto de vista judío, era la procreación, y que los esenios practicaban la abstinencia sexual por motivos de pureza ritual, se interesaban en los niños por razones proselitistas. Es decir, si nuestra forma de judaísmo debe sobrevivir, necesitamos niños, pero solamente era por interés de la supervivencia de la secta y no propiamente de la criatura. Pero en ambos casos la pureza ritual era determinante en la actitud ante los niños en estado de vulnerabilidad. Como hijo de su pueblo y de su tiempo, el Señor Jesús practicaba o participaba de la proverbial preocupación judía por la formación de los niños en el temor de Dios, pero su interés no era sectario. Se interesaba en los niños por ellos mismos. Al margen de las cuestiones de pureza o impureza ritual, los incluía en el reino y dijo que de hecho son sus herederos. Mateo 19:14, usted recordará el pasaje. Los discípulos no querían que los niños molestaran al maestro y el Señor Jesús dice: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los apreciaba simplemente por ser criaturas de Dios, seres creados a su imagen y a su semejanza, y que estaban bajo el amparo del precepto del amor al prójimo que encontramos en Levítico 19:18, de un amor que, dada su condición de pequeño, se encarnaba en una protección especial. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Estamos hablando del lugar de los niños en las relaciones del reino y nuestras actitudes para con ellos, y en segundo lugar el texto nos enseña que debemos protegerlos. Es interesante, hermanos, el capítulo 18 de Mateo es un capítulo de importancia para la ética cristiana, pues trata de todas las cualidades que deben caracterizar al creyente. Es un verdadero código de disciplina eclesiástica, un virtual patrón de conducta para los súbditos del reino. En este capítulo el maestro habla de los valores que deben distinguir al discípulo: su humildad, su solidaridad, su espíritu de perdón, su responsabilidad. Sobre esta última, el Señor Jesús nos enseña que el pecado más grande es enseñar a pecar a otro, sobre todo si es alguien que es más débil, más joven o menos experimentado. La advertencia del Señor Jesús contra todo lo que hoy día llamamos abuso es sumamente severa. Él dijo al abusador que mejor le sería que se colgara en el cuello una piedra de molino de asno y se arrojara al mar antes de enfrentar el juicio divino por sus acciones. Esta advertencia es grave y no debemos olvidar que fue dirigida a los cristianos, concretamente a los 12, y con ellos a toda la iglesia, pues su condición de discípulos no los exime de facto de esta clase de problemas. Pero, ¿qué es concretamente el abuso infantil? El abuso infantil es definido, escuche usted, como toda acción u omisión. No solo la acción, la omisión también, que interfiere negativamente en el desarrollo sano, físico, psicológico, sexual de un niño o de un adolescente. Pero cuidado, el abuso no conoce de género, de nivel socioeconómico, de identidad religiosa, no hace diferencia de personas. El camino, hermanos, hacia la conciencia de la vulnerabilidad de los niños
y la responsabilidad de protegerlos ha sido largo y penoso. Todavía en los primeros siglos del cristianismo en Roma existía una práctica en la que cuando una persona no quería un niño, lo exponía. Esta era la palabra que definía el acto de llevar al niño a la orilla del río Tíber, a la columna lactaria, etcétera, para que quien lo deseara recogiera la criatura para los fines que mejor le pareciera. Detrás de los padres que abandonaban a sus niños venían las bandas de esclavistas, de pedófilos, de personas depravadas, para tomar esas criaturas y hacer lo que bien les viniera en gana. Junto a otros padres apostólicos, Atenágoras de Atenas, alzó la voz contra el abuso infantil y incluía ahí el aborto y la exposición. Atenágoras decía: nosotros afirmamos que los que intentan el aborto cometen un homicidio por el que tendrán que dar cuentas a Dios. No debemos exponer a los recién nacidos porque creemos que exponer a los hijos es matarlos y quitarle la vida a alguien que ya ha sido creado por Dios. Sin embargo, en general, la actitud cristiana en ese tiempo era más bien reactiva. Se limitaba a tratar de suprimir o de paliar el abuso infantil con la influencia moral, rescatando niños expuestos para dedicarlos a la instrucción cristiana. Desde el reino de Constantino, las cosas cambiaron y se otorgó el estatus de hombres libres a los niños expuestos. Ya eran ciudadanos de pleno derecho y con ello estaban bajo el amparo de la ley. Pero estas leyes fueron promulgadas ya en el declive del Imperio Romano. Pero fue hasta el siglo XX, siglo XIX, cuando se adquirió una plena conciencia del problema. Hay una frase en el judaísmo que dice: los nietos son un regalo de Dios a los padres por no haber matado a sus hijos. Suena cruel, pero hay padres que matan a sus hijos. No compartimos la fe de la Madre Teresa, pero muchos de sus valores sí. Y la mujer decía: no los maten, démelos. Porque si una madre es capaz de matar a su propio hijo, ¿qué mundo nos espera? Se supone que lo más sagrado del mundo es el valor de una madre. Y cuando una madre puede hacerlo, imagínense. Hasta 1874 en Estados Unidos los niños podían ser golpeados, maltratados, encerrados, matados de hambre sin que una ley los protegiera. En ese tiempo hubo una situación muy grave, el caso de Mary Ellen Wilson, que sufrió esto, y no había una ley que amparara a la criatura. Y entonces entró la Sociedad Protectora de Animales, alegando que la niña, cuando menos, era un animal. Hermanos, usar una ley que protege a los animales para proteger a un niño, es una situación increíble. Y tal vez los números sean ya obsoletos, los que voy a mencionar, pero hasta donde se sabe, cuando menos 6 millones de menores son objeto de agresión severa en América Latina, 80,000 mueren cada año por agresiones en el interior de la familia. Las cosas no terminan allí. Según la ONU, la Red Mundial de Prostitución Infantil atrapa cada año a 100 millones de menores. Un millón se suma cada año al circuito. Nuestra hermana Ruth Ortega estaba haciendo una investigación, ella es socióloga, y hablaba de la prostitución infantil en Querétaro. En Querétaro hay lugares de prostitución infantil donde las mujeres grandes tienen 6 años. Obviamente la gente que se involucra en esos círculos es gente sumamente poderosa. Es un río que corre debajo de nuestros pies y no estamos conscientes de esto. Solo en Asia son prostituidos 1 millón de menores, 500,000 en Brasil,
40,000 niños son vendidos al año. En India 270,000 y 400,000 menores se prostituyen también. En Tailandia cuando menos 80,000 cada año, y son personas que no alcanzan los 13 años. En Indonesia, de las mujeres que son explotadas sexualmente, el 20% son menores de edad. En México se habla de 250,000 menores, 250,000 de niños, 80% de los cuales son mujeres, y una niña de Centroamérica se vende entre 100 y 200 dólares. Recuerdo a mi hermano Armando, ahora es un general. Cuando era mayor estaba en Chiapas, y llega un tipo preguntándole si quería comprar una patojita, y él dijo, pues un perico, ¿qué será? ¿Qué es? Era una niña de 12 años. Saca la pistola y se la pone en la frente. Él tenía una niña de 12 años en ese tiempo. Dice, no quiero volver a verte porque te voy a matar. Y el hombre se quedó pálido y se fue de allí. Dice, me estaba vendiendo una niña de la edad de mi hija. Dice, ¿cómo es posible? Esta es una realidad, hermanos, en nuestro país. En Estados Unidos y Canadá las cosas no son mejores. Las cifras alcanzan 100,000 niños. Cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales con fines de prostitución, de turismo sexual, como se le llama de manera elegante. Cerca del 30% de los consumidores de pornografía infantil terminan practicando lo que ven en sus videos, etcétera, etcétera. Intentan replicarlo también. Espero que estos números, hermanos, no sean vistos como algo de mal gusto, pero esto nos mueve a decir a Cristo, que espero que no nos mueva a decirle a Cristo, como dice Fedor Dostoyevsky en El Gran Inquisidor. Dice que Fedor Dostoyevsky en su novela, que Cristo estaba predicando y la Inquisición lo detuvo, lo encerró en las mazmorras. Llega el gran inquisidor de Sevilla, le acerca la lámpara y le dice a Cristo, ¿eres tú? ¿Tú? ¿A qué has venido? Vienes a molestarnos, lo sabes. ¿Qué tienes que decir? No tienes derecho a decir nada de lo que ya dijiste en el pasado. Espero que estos números no nos muevan a decirle a Cristo, vienes a molestarnos, porque a final de cuentas pone nuestro corazón en estas cosas. Digo esto porque el abuso infantil es una realidad tan perturbadora que existen mecanismos culturales que de forma inconsciente o deliberada intentan negarlo, minimizarlo, racionalizarlo o distorsionarlo. Incluso se suele echar la culpa a la víctima. La culpa a la víctima. Pero seguramente una de las mayores formas de sensibilizarnos de este problema es poner la cara de nuestros niños en esas criaturas. Y hermanos, la cosa cambia. Yo no puedo imaginar a mis nietos así. Y entonces nos sensibiliza ante una realidad que no puede ser tolerada. Hay una tercera y última enseñanza. El Señor Jesucristo nos enseña también, sorprendentemente, que a los niños debemos imitarlos. Paradójicamente, el Señor Jesús dijo, si no os volvéis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Como dijimos anteriormente, en general en la antigüedad el niño era un ser débil, sin pretensiones, alguien cuya humildad se derivaba de su posición social más que de su carácter personal. La posición de los niños era semejante a la de los pobres en el Evangelio de Mateo, era idéntica a la de los miserables que debían contentarse con lo que se les quisiera ofrecer. El llamado a volvernos a ser como niños no existe o no exige entonces cultivar un sueño de una inocencia infantil perpetua, sino renunciar a la pretensión de la grandeza. El verbo volverse no significa volver al punto de partida,
significa voltear, cambiar de dirección. Y cuando Pablo y Bernabé se volvieron a los gentiles, se utilizó precisamente esta expresión para hablar del cambio de rumbo de su ministerio. Los discípulos debían entonces dar un giro respecto al concepto de grandeza. Se trataba de un cambio consciente, no solo de conducta, sino de orientación fundamental. No era un asunto de volver a la infancia, lo cual es imposible, sino optar voluntariamente optar por la fe sencilla, la confianza, la dependencia, la humildad que el niño ejemplificaba. La inocencia de los niños es proverbial y seguramente todos tenemos alguna anécdota al respecto. Se cuenta de un niño de una iglesia que le pregunta a su tío, pero está asustado el niño: tío, ¿tú también le tienes miedo al Malamén? ¿A quién? Al Malamén. ¿Quién es ese? No sé, pero ahorita estaban diciendo allí, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del Malamén, decía. Hermanos, los niños nos sorprenden con lo que dicen. Y es lo que el Señor Jesucristo encarecía en los discípulos, la sencillez del niño. Mientras preparaba esta reflexión, tuve la oportunidad de leer un documento publicado por los adherentes de un grupo religioso, un documento titulado Los mitos de la pederastia. Y trataban de decir: la pederastia no existe. Y si existe, la culpa es de las criaturas, de las víctimas. Realmente era una apología para defender a sus ministros, y los argumentos con los que descalificaban los mitos de la pederastia son de aquellos que sirven para convencer a los convencidos, porque siempre será más fácil negar, minimizar, distorsionar un problema de esta naturaleza que enfrentarlo sinceramente. Cuando se minimiza o distorsiona la realidad del abuso, no solo se promueve la impunidad, sino que se declara abiertamente que el prestigio institucional es más importante que la verdad y la vida de las personas que son puestas bajo nuestro cuidado. Se demuestra que el corazón del hombre está donde está su tesoro, y que la reputación puede ser más valiosa que la integridad y el bienestar de los que están bajo nuestra custodia. Trágicamente, cuando se intenta salvar la honra a cualquier precio, se actúa como aquel que se está quemando su casa y quiere salvar las cortinas. El Señor Jesús pensaba muy diferente. Para él, la humildad y la sencillez del niño es la verdadera medida de la grandeza cristiana. Lejos de enseñar a los suyos a buscar su propia vindicación, su derecho, su lugar, llamaba bienaventurados a los perseguidos en Mateo 5. Y él sabía por experiencia propia que una de las formas más comunes de persecución era la injuria. Esto no se limitaba a su promesa al sufrimiento por causa, pero esto se limita al sufrimiento por causa de la justicia, porque hacerse pasar por víctima y envolverse en la bandera de la persecución es un truco ya muy viejo. Pedro fue un paso más allá cuando dijo: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como conclusión, a fines del siglo XV enseñaba en la ciudad alemana de Magdeburgo un profesor llamado Johann Trebonius. El profesor tenía una costumbre muy rara en su tiempo. No usaba la toga magisterial, los profesores usaban toga, y cuando entraba al salón se quitaba el sombrero delante de los niños y los saludaba con una reverencia. Alguien le dijo: ¿por qué haces eso? Son niños. Y él dijo: delante de mí están los doctores, los abogados, los gobernantes, los magistrados. Todavía no se ven sus insignias. Dice, pero debemos respetar a estas personas. Uno de esos niños se llamaba Martín Lutero.
Pero el amor y el respeto a los niños debe ir más allá de quitarnos el sombrero frente a ellos. No se trata de darles una concesión graciosa, ni siquiera se trata de si los niños nos agradan o no. Se sabe, hermanos, que hay iglesias que son, entre comillas, muy apostólicas, que actúan como los apóstoles, quieren a los niños fuera o lejos o cuando menos calladitos. Y cuando los escuchamos gritar en los salones, hermanos, qué alegría. Si existe algo a lo que pudiéramos llamar envidia santa, yo siento envidia santa. Hubiera querido crecer en una iglesia así. Estaba platicando con mi hermana Janet, estaba en la escuela bíblica, trajo a su niña y me pregunta, ¿qué les enseñan? Dice, porque yo vengo de la competencia. Hace 18 años, yo me convertí a los 18 y pues nunca supe nada de esto. Pues venga mañana, venga y quédese para que vea lo que aprende su niña. No, pues además se quedó toda la semana, ¿no? Sirviendo y un gozo. O sea, yo hubiera querido, hermanos, crecer en una iglesia así, que me enseñaran la Biblia, que me enseñaran la palabra de nuestro Dios. No se trata de que los niños nos agraden, ni de ser como los apóstoles, de lejos o calladitos. Pensar así, pero tampoco, hermanos, se trata de pensar que las tragedias y los sufrimientos de las criaturas son maldiciones heredadas, como dicen algunos chiflados por allí. Decir eso es ponernos en los ojos y en el corazón de los que le preguntaron al Señor Jesús cuando un niño nació ciego: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, cuando los padres eran justos y la criatura nacía ciega, un pecado debe haber cometido en el vientre. Imagínense usted, o sea, qué mentalidad. Y Cristo dijo, no, ni ni su padre. Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos. ¿Cuál es entonces el lugar de los pequeños en las relaciones del reino? Son miembros de pleno derecho. El respeto a los niños debe ser un respeto religioso, un respeto a los derechos y al lugar que Dios les da en la sociedad. Su integridad física, psicológica, sexual son inviolables. Son cosas por las que tendremos que dar cuentas a Dios. En la escuela bíblica de vacaciones, un niño ensució su pañal y la maestra le preguntó, ¿me permites que te quite el pañal? Le preguntó a la criatura de 3 años. Sí, ok. O sea, tienes que pedirle permiso al niño. Tienes que pedirle permiso al niño. Le avisaron a la mamá, el niño se ensució, ¿lo podemos cambiar? Sí, gracias. Colgó la llamada, se cambió al niño, se le entregó limpiecito, pero la idea es esa, o sea, no puedes tocarlo. Es un respeto religioso. Es un respeto religioso. Louis B. Smith, un profesor de ética en el seminario Fuller, menciona 5 razones por las que las personas tienen derechos, razones que se aplican en el caso de los niños. Escuche usted, a ver qué le parece. Primero, mi prójimo, el niño, tiene derecho por estar aquí. Tiene derecho porque fue creado por Dios, porque existe aparte de mí, pero como yo, también está arraigado en Dios. Tiene derecho a estar aquí porque Dios lo trajo a este mundo. No importa si me gusta o no que esté aquí, no importa si me resulta útil o atractivo, lo debo respetar su derecho porque Dios lo puso aquí. Número 2, el prójimo, mi prójimo, el niño, tiene derecho a ser una persona. Está aquí como la imagen de Dios. No importa si es hermoso o no, simpático o antipático, fuerte o débil, hasta basta con que sea nacido de mujer para que tenga derecho a ser respetado como una persona inviolable, como alguien creado, dice el Salmo 8, poco menor que los ángeles. Número 3,
mi prójimo, el niño, tiene derechos porque tiene un llamado especial. Mi derecho básico es cumplir con mi deber. Todo ser humano es responsable de cuidar a otros y cada uno de nosotros tiene un llamado especial para desarrollar sus dones y hacer que la vida sea más humana y redunde para la gloria de nuestro Dios. Número 4, mi prójimo, el niño, tiene derechos como miembro de la comunidad, aunque es una persona aparte de mí, también está unido a mí por la comunidad humana. El hecho de ser humano, un miembro de la familia humana, le da derechos y me pone en deuda con él. Y número 5, mi prójimo, el niño, tiene derechos porque es un tipo especial de persona. El hecho de que haya sido creado a la imagen de Dios le da derechos similares a los demás, pero al ser un individuo único, tiene también derechos especiales. Los derechos de los discapacitados son diferentes a los de los restos de las personas. Los ancianos y los adultos tienen derechos diferentes a los de los niños, y es claro que las personas más débiles necesitan una protección especial. Termino con esto, un comentario final. En el 89, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño, un intento sin precedentes en la historia, signado por todos los países del mundo, excepto 2, para definir los derechos de los niños a cosas como la salud, la educación, condiciones de vida saludable, la protección de la pobreza, etc. Estos son derechos a los que todos los niños deben disfrutar. Sin embargo, seguramente todos hemos escuchado que el énfasis en los derechos de los niños en algún momento puede propiciar la tiranía de las minorías, el abuso de los niños sobre los adultos. Este fenómeno se da, por ejemplo, en las comunidades migrantes, donde los niños son bilingües y los padres no, y entonces los padres tienen que depender de los hijos para que les hagan trámites, y hermanos, ejercen su poder, ejercen su potestad sobre los viejos. Bueno, es posible, hermanos, que algún joven pueda abusar de un anciano, pero es más bien excepcional, y nunca se comparará en alcance y en daño el daño de los adultos sobre los niños. Otra vez, cualquiera que hace tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgara en el cuello una piedra de molino de asno y se anegara en lo más profundo del mar. Una bendición muy grande, hermanos, que tenemos es que después de la pandemia, en donde prácticamente la iglesia ha vuelto otra vez a unirse, hemos ido regresando paulatinamente, han ido regresando los niños y han llegado más niños, y ha sido una bendición. Hermanos, una iglesia sin niños es una situación muy triste. Yo recuerdo una iglesia en la Ciudad de México. Usted ve todas las cabezas que son blancas, todas las cabezas que usted ve son blancas o rubias teñidas, pero son puros ancianos, y usted no ve niños allí. Y es una situación triste, porque cuando esos ancianos mueran, pues la iglesia va a morir con ellos. Es un fenómeno que se da. En Estados Unidos ocurre, por ejemplo, de iglesias que prácticamente quedan 1 o 2 familias, y entonces pues un grupo hispano, coreanos, afroamericanos que tomen el templo porque ya la comunidad terminó. Oremos por nuestros niños, formémoslos en el temor de Dios, disfrutemos de la bendición que nos da. Recordemos, suena cruel, pero los rabinos decían: los nietos son un regalo de Dios a los padres por no haber matado a sus hijos. Y si usted todavía no tiene la bendición de ser abuelo, Dios le tiene reservada una bendición que no se va a acabar. Es una cosa, yo platicaba con mi hermana Mari Carmen de eso, y me decía: ¿usted cree, pastor? Sí, hermana, y no se lo va a acabar, y yo lo sé. Qué pena que la nena está ahora en Canadá, ¿no? Pero la alegría de verla, que sea por el celular, y el gozo de disfrutar esta gran bendición que Dios nos da. Oremos a nuestro Dios.
Gracias, Padre, te damos, porque nos permite recordar lo que tú nos dices respecto a tus siervos, nuestros pequeños hermanos. Te bendecimos por ellos, los ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.